Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Marcelo Bellocchi, soy licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires y me he especializado en terapia de regresión, terapia de vidas pasadas, en la línea del doctor José Luis Cabuli. Les quiero presentar entonces este curso básico de conocimientos que hemos desarrollado en conjunto con Aula de Medicina, este curso básico de conocimientos sobre la terapia de regresión, terapia de vidas pasadas, en la línea del doctor José Luis Cabuli. La terapia de regresión es una terapia transpersonal, holística, que abarca las 4 principales dimensiones del ser humano: físico, emocional, mental y espiritual. El curso está dirigido a médicos, psicólogos, psicopedagogos, terapeutas holísticos en general, personas que se desarrollan en profesiones de ayuda y también al público en general. Cabe señalar que es un curso de información, no es un curso de formación o entrenamiento formal y completo. Vamos a presentar los principales conceptos teóricos y prácticos de la terapia de regresión en la línea del doctor José Luis Cabuli a través de 3 módulos. Estos módulos son independientes entre sí, se pueden tomar por separado, están disponibles en la internet 100%, las 24 horas, y nos podemos comunicar. Estaré encantado de recibir sus consultas y sugerencias a través de un foro específico para ello. Vamos entonces a hablar en qué consisten cada uno de estos 3 módulos, que los hemos dividido en introductorio, básico e intermedio. Vamos entonces por el primer módulo, el módulo introductorio. En este módulo introductorio entonces vamos a ver qué es y qué no es una regresión, su logística, el desarrollo de la regresión, su secuencia, las distintas etapas, qué le sucede al terapeuta, qué le sucede al paciente. Vamos a ver también una breve historia de la regresión y de los estados expandidos de conciencia. Sus raíces se encuentran necesariamente en el Oriente, en algunos escritos de Buda y de Patanjali, ya que es el horizonte oriental el que nos permite profundizar en el tema de las vidas pasadas, ya que en el hemisferio occidental, a partir del año 530, después del concilio de Nicea, el tema de la reencarnación o de la preexistencia del alma constituía un anatema, una herejía. Y por eso no se ha podido desarrollar el pensamiento reencarnacionista y sus implicancias terapéuticas en los países occidentales hasta hace recién unos 100, 150 años, por lo menos oficialmente, ¿no es cierto? Luego de eso, vamos a ver los principios básicos de la terapia de regresión. A título simplemente enumerativo, vamos a ver fragmentación, atemporalidad del alma, multisimultaneidad y el atrapamiento del alma o de la conciencia. De estos 4 principios básicos, el principal, si es que alguno hubiera que destacar, es la fragmentación. Estamos divididos, disociados. Nuestra alma, nuestra conciencia está dividida o disociada, y es por eso que partes de nuestra conciencia están en otra realidad, en otras experiencias. Finalmente vamos a ver algunos conceptos terapéuticos relacionados principalmente del campo de la filosofía Vedanta y del yoga, porque nuevamente estas son las escuelas de pensamiento que sí han podido desarrollar las implicancias de la concepción de la rueda de reencarnaciones o de nacimientos y muertes, como se la conoce en Oriente, del concepto del karma, un concepto terapéutico que vamos a desarrollar, por supuesto también el sujeto del aprendizaje y de la evolución, que es el alma, y una meta final, un destino propio de la evolución humana, que es la liberación, también conocido como el estado de nirvana o samadhi para estas escuelas. Continuamos entonces con la descripción del módulo
básico, es decir, del módulo número 2. Tanto el módulo introductorio, que es el número 1, consta de 5 clases, también, el módulo básico, consta de 5 clases. El curso en su totalidad dura alrededor de 9 horas. En este módulo básico, lo que vamos a ver más en profundidad es la secuencia y las etapas de la regresión. Y también las implicancias de los distintos roles, es decir, el rol del terapeuta y el rol del paciente en la regresión. Observaremos con más detalle qué es lo que sí tiene que hacer el terapeuta y qué es lo que no tiene que hacer el terapeuta durante la regresión. Luego de eso, veremos distintos factores intervinientes, distintos registros, el registro de los hechos, el registro de los sentimientos o de las emociones, la complejidad de la tarea, los tonos, los ritmos y los tiempos en que se desarrolla la regresión y en los que el terapeuta debe acompañar al paciente como si fuera en un espejo. Luego de eso vamos a ver una experiencia muy interesante, que es la experiencia de la muerte en vidas pasadas, ya que obviamente el paciente al regresar a una vida pasada tuvo que pasar por la muerte en esa vida, y es por eso que es una vida pasada, y la importancia de pasar lo más consciente posible ese tramo que existe luego de la muerte, que se conoce como el espacio entre vidas post-mortem. Finalmente, vamos a ir a la otra punta, al otro extremo, que es la vida fetal, es decir, antes de nacer, cuando el bebé está en el útero de la madre. Así que este es uno de los módulos, estos dos últimos temas posiblemente sean de los más interesantes y sus implicancias terapéuticas son asombrosas. En este módulo intermedio vamos a completar lo visto en el anterior módulo con lo que se llama la vida antes de nacer, el nacimiento. Luego de eso vamos a desarrollar el apartado que se denomina atrapamiento del alma o pérdida del alma, como se lo conoce en el chamanismo, y la recuperación del alma, es decir, el trabajo terapéutico que realiza el terapeuta en colaboración con el paciente para recuperar esas partes del alma que nos han quedado por ahí perdidas. Un poco este es el sustento de lo que se conoce en otros campos psicológicos como el niño interior o la sombra. Luego de eso veremos un tema muy interesante que son los genéricamente llamados contratos psicológicos, ¿no es cierto? Y que incluyen lo que se llaman pactos, promesas, juramentos, mandatos, maldiciones y, aún más sorprendente, los llamados trabajos psíquicos que se realizan con una intención de daño o de perjuicio hacia otra persona. Estamos entrando entonces ya en una dimensión energética, en una dimensión cada vez más espiritual, más sutil, donde las cosas ya no se ven tan claramente. Y coronando este concepto, vamos a desarrollar el capítulo de lo que se conoce como almas perdidas o espíritus o almas de los muertos. Y ahí presentaremos las premisas generales de este trabajo, de estos hallazgos que ocurren en la regresión. No es que uno, como terapeuta, los provoque o los invoque, sino que surgen, son hallazgos de la regresión. Luego veremos las premisas operativas, es decir, cómo hay que desarrollar el trabajo terapéutico cuando aparecen estas energías conscientes, inteligentes, que en muchas tradiciones espirituales se las reconoce explícitamente. Y finalmente veremos un capítulo que se llama Conversaciones con almas perdidas, en donde damos directivas respecto de cómo dialogar con ellas, siempre a través, por supuesto, de las cuerdas vocales y la garganta del paciente. Los espero entonces para que podamos abordar juntos este capítulo por demás interesante. Muy bien, entonces
cuando terminen los 3 módulos, ustedes van a estar en óptimas condiciones de decidir si quieren continuar profundizando en este campo tan apasionante de la psicoterapia transpersonal y en particular de la terapia de regresión. Si así fuera el caso, les sugiero que consulten en mi página web www.puentesdeluz.com.ar, en donde ahí brindo detalles de las distintas posibilidades de formación como terapeuta de regresión que existen. Los espero y muchísimas gracias por su atención.